Muy bendecido día tenga usted, mi amado, que está en contacto conmigo en este momento. Hoy quiero traer una reflexión bíblica basada en San Marcos capítulo 10, verso 46 en adelante. Y dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mis amigos, hoy quiero compartir con ustedes sobre la importancia de que en los momentos difíciles clamemos a Jesús. No hay nada que Dios no pueda hacer por nosotros. Pero Jesús dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. También Dios nos instruyó en el libro de Jeremías diciendo: clama a mí y yo te responderé. Así que Dios, el Padre Celestial, nos dice: clama a mí y yo te responderé. Y Jesús nos enseña diciendo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Mire qué importante es que pidamos a Jesús, que clamemos a Jesús en los momentos de dificultad. Aquí vemos un pasaje bíblico donde había un hombre con una gran necesidad. El hombre era un ciego. El hombre deseaba poder tener la vista, y como no tenía la vista, él no podía trabajar, no podía valerse por sí mismo, así que estaba mendigando. Dependía de la ayuda que la gente le pudiera dar o lo quisiera dar. Pero oyó que Jesús, oyó el rumor, oyó el ruido de la gente que se acercaba y preguntó qué era ese ruido. Y le dijeron: es Jesús de Nazaret, que viene por el camino. El hombre había oído que Jesús tenía poder para sanar. El hombre había oído que Jesús era el Mesías, el Cristo, de la descendencia de David. Y entonces él comenzó a clamar diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mire qué importante es esto. Él sabía a quién estaba clamando. En ese tiempo habían otras personas que también se llamaban Jesús. Pero él sabía que el Jesús que venía por el camino no era cualquier Jesús, era el Mesías, era el Cristo de la gloria, el que podía hacer el milagro de darle la vista. Así que él clamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le reprendía, la gente le decía: cállate, hace mucha bulla, no te va a atender, eres un miserable junto al camino. Pero Jesús, dice la Biblia, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, dice la Biblia, que es lleno de amor, lleno de misericordia. Y Jesús tuvo misericordia de él y le puso atención. Jesús le mandó llamar. Jesús dijo: tráiganlo. No lo molesten porque está gritando, tráiganlo. Y cuando lo trajeron, aquel ciego, cuando Jesús lo mira cerca de él, le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego grita, le dice: Señor, Maestro, lo que quiero es que me des el privilegio de ver, que pueda recuperar mi vista. Y Jesús le dice: tu fe te ha salvado, vete, tu fe te ha salvado. Mire lo que le dice: vete, tu fe te ha salvado. Pero el texto termina diciendo que el hombre no se fue. Cuando recibió el milagro de sanidad, el hombre se quedó. Y no solamente se quedó, sino que siguió a Jesús. Una de las cosas importantes que debemos de entender es que cuando Dios hace un milagro es para que le sigamos a Él. Es para que le sirvamos a Él. Por eso encontramos también en Marcos 5, cuando Jesús levantó a un paralítico, que después le encontró en el templo y le dice:
he aquí tú has sido sanado, vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. Cuando Jesús hace un milagro en nuestra vida es para que le sigamos a Él, o sea, para que ya no volvamos al estilo de vida que hemos llevado, para que no sigamos sufriendo por las consecuencias del pecado. Es importante entonces, primero, clamar a Jesús. Segundo, que una vez que Jesús ha hecho el milagro en nuestra vida, le sigamos a Él. Aquellos que hemos tenido un encuentro personal con el Señor, hemos tenido una experiencia con el Señor, y mientras más van pasando los años, más experiencias vamos teniendo con el Señor. De tal manera que si alguien me dijera, Jesús no existe, yo no le voy a creer. Le digo, pues no existirá para ti, pero yo lo conozco. Y nadie me puede decir que no existe porque yo le conozco. Es importante entonces que cada uno tenga ese encuentro con Dios y que los problemas que nos llegan son oportunidades para conocer más de cerca a Jesús. En estos días que usted está quizás enfrentando dificultades, yo le animo a que clame a Jesús. Como Bartimeo el ciego, usted también puede clamar y decirle, Jesús, ten misericordia de mí. Quizás en su familia haya muchos que se llaman Jesús, pero usted no le está pidiendo a ningún primo suyo o un familiar suyo que se llama Jesús que le ayude. Usted le está pidiendo a Jesús de Nazaret, aquel que murió en la cruz del Calvario por usted. Y Jesús sabe que a Él se está refiriendo, Él le va a contestar. ¿Por qué le digo esto? Porque también a Bartimeo le decían, cállate. Quizás a usted también le van a decir, cállate, porque hay muchos que se llaman Jesús y ninguno te responde, pero sí le responderá el Jesús al cual usted está clamando, porque usted le está clamando a Jesús, el que murió en la cruz por usted. Y mire qué cosa importante es, que así como Jesús le respondió a Bartimeo, porque Bartimeo le clamaba a Jesús y sabía a qué Jesús se estaba refiriendo. Bartimeo dice, Jesús, hijo de David. Y la escritura dice que cuando Bartimeo preguntó quién era o por qué era el ruido, la gente le dijo, es Jesús de Nazaret. No era cualquier Jesús, le dijeron, es Jesús de Nazaret. Así que cuando usted clama a Jesús, Jesús sabe que a Él se está refiriendo. Pero también algo sucede en el mundo espiritual, porque los demonios también saben a quién se está refiriendo usted. Cuando usted menciona el nombre de Jesús, un primo suyo, un tío suyo, un familiar suyo, los demonios no se asustan. Pero cuando usted clama a Jesús, ten misericordia de mí, y usted se está refiriendo a Jesús, su Salvador, su Señor, los demonios también tiemblan, los demonios también salen huyendo, porque le temen al nombre de Jesús. Clame a Jesús. No tenga miedo de clamar a Jesús. Quizás al igual que a Bartimeo, a usted le van a decir, no, tiene que decir Yeshua, porque algunos ahora ya no quieren mencionar el nombre de Jesús. Algunos dicen que Jesús solamente le responde a los que le hablan hebreo. Déjeme decirle que Jesús sabe todos los idiomas del mundo. Jesús se le responde al indígena que habla dialecto. En el dialecto de ese indígena, esa persona clama a Jesús en su dialecto, en el significado que tenga la palabra Jesús en el dialecto. Clama a Jesús y Jesús le va a responder. Claro que en hebreo era Yeshua, pero en el idioma nuestro es Jesús. Y Jesús le entiende. Porque hoy en día ha salido una modalidad por ahí usada por el diablo, porque el diablo no quiere que usted clame a Jesús. Porque en el nombre de Jesús hay salvación. La Biblia dice que todo el que invocare el nombre de Jesús será salvo. Si usted invoca el nombre de Jesús y le dice, Jesús, perdona mis pecados, Él le salva, Él le perdona, pero el diablo no quiere que usted invoque el nombre de Jesús. Por eso trata de impedir que usted invoque el nombre de Jesús. Como usted no habla hebreo, usted no puede comunicarse con Dios en hebreo porque no habla hebreo, pero Dios entiende el lenguaje español que usted habla. Invóquelo en el idioma que usted habla y Jesús le contesta, porque Dios conoce todos los idiomas. Él fue el que nos dio los idiomas que hablamos. Así que Él sabe todos los idiomas. Clame a Jesús. Él ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Él ha dicho, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Clame a Jesús. Diga, en el nombre de Jesús,
Me declaro sano. Jesús, ten misericordia de mí. Sáname si usted está enfermo. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Y por qué lo hace? Porque Él es fiel a sus promesas. Él ha dicho, clama a mí, yo te responderé. Él no le va a fallar porque Él prometió. Él ha dicho, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Él lo hará porque Él cumple lo que promete. Clame a Jesús. En esa situación difícil que usted está pasando, como Bartimeo el ciego, usted va también a recibir el favor de Dios cuando clame con fe, con todo su corazón, a Jesús de Nazaret.